Bueno, saludamos en esta mañana a todos y cada uno de ustedes allá en su casa, en este culto. Un día más, por la gracia, la misericordia del Señor, estamos aquí para poder adorarle, alabarle, exaltarle y darle gracias por un nuevo día. Así que bienvenidos a este culto en casa, allá usted en casa, con su familia, con los que ha dispuesto a estar. Le invito para que, nos dispongamos a orarle al Señor, a entregarle este tiempo a Dios y que sea el Señor glorificado a través de su palabra en esta mañana. Así que le invito para que dispongamos nuestro corazón en esta mañana y vamos a orarle al Señor. Padre celestial, te adoramos, Rey maravilloso, te damos gracias por su bondad, gracias por tu misericordia, Rey eterno. Gracias por tu fidelidad, maravilloso Rey de la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Te alabamos y te bendecimos, Padre celestial, Dios todopoderoso. Te damos gracias, Señor, porque por su misericordia hoy nos acercamos ante el trono de la gracia para hallar gracia y oportuno socorro para nuestras vidas. Oh Rey generoso, Rey maravilloso. Acuérdate, precioso Dios de los cielos, de las promesas, Dios mío, dadas, Señor, a cada una de nuestras vidas, Padre, por amor a tu nombre, por amor a ti mismo, Señor, que tú lo hiciste, Dios del cielo, Señor. Hoy estamos ante ti por su gran amor, por su gran bondad y misericordia, Señor, para adorarte, para alabarte, para exaltarte, Señor, en este día y darte gracias, poderoso Dios, por este nuevo día, Señor. Gracias, Señor, porque tu nombre es invocado sobre cada uno de nosotros, amado Señor. Y pedimos que cada día su nombre sea sobre nuestras vidas, amado Señor, de la gloria, en el nombre de Jesús. Te adoramos y te alabamos, Rey glorioso, eterno Señor de los cielos. Te entregamos este culto en vivo, Señor. Oramos por la iglesia, oramos por cada uno de los que tú, Señor de los cielos, va a ser participante de este tiempo especial de ministración de la palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que Dios sea el que se glorifique en esta hora, Señor, y tú que traes esta palabra, Señor, sea colocando a las personas que estén necesitando este mensaje, Señor amado, en el nombre de Jesús. Sea Dios trayendo sus corazones, sus vidas, Señor, hacia ti, para que sean fortalecidos, para que sean alentados los corazones, para que sean levantadas las manos caídas, fortalecidas las rodillas endebles, Señor amado, Padre, para que sean afirmados los corazones en la palabra, glorioso Rey de los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Espíritu Santo, te alabamos y te bendecimos, anhelamos su maravillosa presencia, Rey de los cielos. Tú conoces, amado Señor, las peticiones de nuestro corazón, amado Señor de la gloria, Padre. Y para ti, Señor, no hay nada imposible que tú no puedas hacer, Señor. Así que te agradecemos y te damos gracias, amado Rey de la gloria. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre, porque tú harás que todas estas peticiones sean cumplidas, Señor, sean realizadas, Señor, en su tiempo, Padre celestial, Dios del cielo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Creemos que el Dios que buscamos es un Dios grande, es un Dios soberano, es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente que todo lo sabe, todo lo conoce, todo lo entiende. Por eso hoy te adoramos y te alabamos, oh Rey maravilloso. Te damos gracias, amado Señor de los cielos, en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, oh Rey. Te alabamos, amado Señor de los cielos. Te alabamos, Padre, y pedimos, amado Señor, que en las peticiones que hay en nuestro corazón, Señor, se lleven a cabo sus planes y sus propósitos, Señor de los cielos, Padre. Porque nada de lo que hagamos, Señor, apartados de ti, Señor de los cielos, podrá ser, Señor de los cielos, Padre. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor de los cielos, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor de los cielos, Padre. Porque el Dios Todopoderoso, Él es grande, Él es poderoso para hacer cualquier cosa conforme a su naturaleza, Señor de los cielos, Padre. Nosotros sencillamente somos simples mortales que por su gracia y por su bondad, Señor,
Hoy nos permite, Señor, disfrutar de su bondad, de su misericordia, de esos detalles, Señor, que día a día tienes para con nosotros. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre glorioso. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre maravilloso. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre, porque de no ser por tu bondad, de no ser por tu gran fidelidad, Señor de los cielos, oh Dios mío, Señor, no sé dónde estaríamos, Señor amado, Padre glorioso, pero su amor, su bondad, su misericordia nos tiene aquí. Hoy te adoramos, Rey soberano, hoy te alabamos, Padre. Señor, conoce las peticiones de cada corazón, de cada uno, Señor, que viene realizando, Señor, desde tiempo, Dios del cielo, Padre, orando, pidiendo, buscando al Señor con todo su corazón, Dios mío, Señor de los cielos. Peticiones, Señor, que van de acuerdo a tu voluntad, peticiones que van de acuerdo a la palabra, Señor amado. Y creemos, Padre, que estas peticiones serán concedidas, Señor de la gloria. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que toda petición que hagamos, Señor, de acuerdo a la voluntad del Padre, Él la hará. Él nos oye, Señor amado. Y sabemos, Señor, que obtendremos las peticiones que le hayamos hecho, Señor. Gracias, Padre glorioso, gracias, Padre celestial, gracias, bendito Señor. Hoy te adoramos, hoy te alabamos, Señor. Hoy nos atrevemos, Señor, a pedir, nos atrevemos a creer en el Dios grande, en el Dios todopoderoso, Señor, que hace cosas, Señor, cosas extremadamente maravillosas, cosas, Señor de los cielos, Padre, que anulan los conceptos de la mente de los hombres, Dios del cielo, Padre, pero que hacen glorioso y manifiesto su grande y eterno poder, Señor. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre maravilloso. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre. Hoy te adoramos y te alabamos, Padre glorioso. Te alabamos, maravilloso Rey de la gloria. Te alabamos, poderoso Dios de los cielos. Te alabamos, Señor. Te alabamos en esta mañana y pedimos, Señor amado, que ese reposo de Dios, Señor, que ese espíritu sosegado y tranquilo, confiado en ti, Señor amado, pueda permanecer en nuestra vida, Señor de la gloria, Padre. Oramos, amado Señor, para que sean guardados los corazones de volver, Señor amado, a la locura, Dios de los cielos, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, para que sean cegados, Dios de los cielos, las obras de las tinieblas, Señor, sean vueltas atrás en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Oramos, Señor, porque todo pensamiento, todo plan, Señor amado, toda obra inicua de las tinieblas, Señor amado, producida por aire, por tierra, Señor, por hombres, por animales, por lo que sea, quien sea y como sea, Señor amado, Dios del cielo, Señor, la declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedimos que la veracidad absoluta de la palabra, Señor, sea la que trascienda la vida, la mente, el corazón de los corazones, las vidas, Dios del cielo, Señor amado. Que sea tu palabra, Padre glorioso, en nuestros corazones y en nuestra vida. Porque ella es veraz, Señor. Ella es verdad, Señor. Ella no miente, Señor amado. Y el evangelio que nosotros tenemos es un evangelio de poder, Señor. Un evangelio, Señor, que hace nuevas todas las cosas. Un evangelio, Señor, que obra, Padre glorioso, Rey de los cielos. Hoy te adoramos. Hoy te alabamos, Padre glorioso. Te alabamos, Señor amado. Te alabamos, Padre. Te alabamos, maravilloso Rey de la gloria, Señor, porque como el apóstol Pablo dijo, Señor, no nos avergonzamos de este evangelio, Señor amado, Padre, que ciertamente para el que se pierde es locura, pero para nosotros es poder, salvación, sabiduría, Señor amado, Padre, y locura para los que se pierden, Señor, pero para nosotros es poder, para nosotros, Señor amado, es el poder de Dios obrando, Señor, a través de su palabra, a través de su glorioso Espíritu Santo de Dios. En esta mañana anhelamos su presencia, Espíritu Santo. Anhelamos su presencia, Espíritu de Dios. Anhelamos su presencia, Espíritu Santo. Anhelamos su presencia en esta mañana, Señor Dios Todopoderoso. Anhelo su presencia, glorioso Rey eterno. Anhelo su presencia, maravilloso Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cercamos nuestras casas, nuestras familias, Señor. Cercamos
Cercamos nuestros hijos, Señor. Ninguna plaga tocará sus vidas, Padre. Ninguna obra de destrucción los tocará, Señor amado, Padre, porque ellos están guardados y preservados por la palabra, Señor. La palabra preservará sus vidas de las obras del mundo, de la esclavitud de las tinieblas, Señor amado, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú has dicho, Señor, que nuestra descendencia heredará la tierra, Señor amado. Nuestra descendencia será poderosa en la tierra, Padre glorioso, Señor. Y tú harás, Señor, que todas estas promesas se cumplan en nuestros hijos, Señor amado, Padre. Será generación poderosa, será una generación bendita, Padre, que te adora, que te alaba, Señor amado, porque la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo los ha librado, Señor amado, Dios de la gloria. Los preserva, Señor, de los cielos, al plan y al propósito tuyo, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias, Rey eterno. Te damos gracias, Rey soberano. Te damos gracias en esta hora, Padre. Oramos para que este tiempo, nuestra vida, sea un sacrificio vivo, santo y agradable, Señor amado, porque ese es el culto que tú pides, Dios mío, Señor. Un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Aleluya. Nos disponemos a adorar al Señor con todo nuestro corazón ahí donde tú estás. Adóralo y alábalo con todo su ser.
Eres fiel y no cambiarás.
preciosa mañana, en este día. Creemos en el nombre de Jesús que sus enemigos no se levantarán más. Lo creemos, ¿verdad? Todo lo que cantamos debemos de creerlo, porque esto es la fe que vence al mundo. Nuestra fe, dice la palabra, y nuestra fe la manifestamos en el canto, en la confianza en la palabra, en la oración. Y bueno, está el pastor por aquí con nosotros. Bueno, Dios te bendiga, amor. Dios les bendiga a cada uno de los que están allí en casita. Sean bienvenidos a este programa, a este en vivo, a este tiempo maravilloso, a este tiempo de gloria. Así que damos la gloria al Señor por este tiempo, por esta mañana. Así que usted que está en casa, usted que está con su familia, salúdenlo, bendiga su casa, bendiga a los suyos con los que se encuentran en esta hora. Amén. Y bueno, damos entonces toda la gloria al Señor en esta hora. Recordamos que al finalizar la palabra, el tiempo de ministración, al finalizar estaremos participando de la Santa Cena, Sí. para que, bueno, usted esté allí muy pendiente, muy atento entonces a este culto en vivo en casa. Yo sé que en cualquier momento vamos a volver otra vez a reunirnos en la congregación. Amén. En cualquier momento ya comienza el estar unidos, ¿no? Así es. Bueno, hoy tenemos un mensaje de parte de Dios para su vida, un mensaje de parte de Dios donde va a alimentar tu espíritu, donde usted va a ser edificado, donde usted va a ser bendecido a través de la palabra. Amén. Y vamos a estar compartiendo bajo el tema todo es posible para Dios. Escúcheme, todo es posible para Dios. Y usted va a encontrar en la Biblia que la Biblia dice que un día Dios le dijo a Abraham: Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Sí? Dios le dice: yo soy el Dios todopoderoso. ¿Sí? En el libro de Jeremías la Biblia habla que Dios es Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Eso está en Jeremías capítulo 32, versículo 27, dice: ¿habrá algo imposible para mí? Dice el Señor. Sabemos que todo es posible para Dios. Amén. ¿Por qué todo es posible? Porque si nosotros miramos o vamos y miramos un poco lo que el Señor hizo en el Antiguo Testamento, una de las cosas o una de las grandes cosas que Dios hizo en el Antiguo Testamento, según el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15 y versículo 16, vamos a mirar y luego miramos el versículo 21, y vamos a encontrar realmente un Dios poderoso, un Dios todopoderoso, y que para Él, con razón dice la palabra, todo le es posible, ¿sí? Todo le es posible. Amén. A nuestro Dios. Éxodo 14, 15 al 16 y el versículo 21 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel podrán pasar por medio del mar en seco. Y dice el versículo 21: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y cambió el mar en tierra seca, y las aguas quedaron divididas. Amén. Así que encontramos Dios manifestándose con prodigios, con Amén. Señales, con maravillas, y en este caso, en el tiempo de Moisés, donde el pueblo de Israel vio en Egipto las maravillas del Señor a través de las plagas. Pero ahora
que ya no estaban en Egipto, sino que estaban en el desierto o camino al desierto, la palabra dice cómo ellos, estaban en estrecho, venía Faraón atrás y tenían al frente el mar y no tenían que otro camino tomar. Pero estando ellos en esa condición, la palabra habla cómo Dios abre el mar, le abre el mar y le dice a Moisés, deja de clamar, ¿sí? Y más bien marchas adelante. Es tiempo de marchar y de ver mi gloria, es tiempo de ver a ese Dios que hace cosas imposibles. Amén. ¿Cierto? Cosas que para el hombre es difícil de alcanzar, pero que para Dios es posible. Todo absolutamente es posible. Así que en la Biblia encontramos, además de esta gran maravilla, encontramos otras más maravillas. Encontramos otra en el libro de Josué, en el capítulo 10, versículo del 12 al 14. Y vamos a encontrar otra de las grandes maravillas que hizo Dios, que nadie en la tierra, escúcheme, nadie en la tierra puede hacer lo que solamente Dios puede hacer. ¿Quién puede abrir el mar rojo en dos? ¿Quién puede abrir un mar rojo? ¿Cierto? Abrir el mar y dividirlo y que el pueblo pase. Eso no lo hace nadie. Solamente el único que lo puede hacer es Dios. Es el Señor. ¿Sí? Nadie puede coger y ponerse a soplar para que el mar se divida y alguien pueda pasar. No, eso es imposible. Ahora vamos a leer Josué 10. Josué capítulo 10, versículo. Esté muy atento, que yo sé que Dios va a hablar y va a ministrar tu vida. Y le invitamos para que comiencen a compartir y comiencen a comentar de este tema que yo sé que va a bendecir mucho tu vida. Dice, entonces Josué habló al Señor el día que el Señor entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Bueno, otro gran milagro, otro gran hecho, y demostrando Dios al hombre, ¿sí? Que realmente para él no existe nada. No hay nada que él no hay nada que a él le quede grande. Todo le es posible para él. Amén. Otro de los grandes hechos es que Dios detuvo, ¿cierto? Se detuvo el sol. La palabra dice que Josué le clamó a Dios para que Dios detuviese el sol. Inmediatamente el sol se detuvo. ¿Sí? El tiempo se detuvo, ¿sí? O sea, el tiempo se detuvo, se detuvo el tiempo, ¿sí? Es como, digamos, las 12 del día quedaron ahí quietas, ¿cierto? No corrieron los segundos, ni las milésimas de segundo, ni los minutos, no corrían las horas, nada corría, todo estaba quieto. ¿Por qué? Porque había un Dios, ¿sí? Que estaba allí haciendo esas grandes maravillas. Sencillamente Dios le da a entender al hombre, ¿sí? Que Él es todopoderoso. Amén. Él es todopoderoso. Y recuerden lo que dice Jeremías: ¿será que habrá alguna cosa difícil para mí? ¿Será que habrá para Él algo difícil? ¿Será que habrá algo que Él no pueda hacer? Sabemos que todo, absolutamente todo, lo puede hacer el Señor. Y encontramos otro hecho en el libro, otro gran hecho en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 8 al versículo 11. Recuerda que estamos hablando, nuestro tema, todo es posible para Dios. Amén. Todo es posible para Dios. Y dice en Segunda de Reyes capítulo 20, y vamos a leer, así que si usted está muy atento allí tomando nota, versículo 8 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que el Señor me sanará? ¿Y qué subiré a la casa del Señor al tercer día?
Y respondió Isaías, esta señal tendrás de Dios, de que Dios hará lo que ha dicho. ¿Quieres que la sombra avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó al Señor y hizo retroceder la sombra los 10 grados que había avanzado en el reloj de Acaz. Bueno, encontramos otro gran hecho según Segunda de Reyes capítulo 20, donde nos habla acerca de cómo la sombra, dice, retrocedió. Algunos dicen que fue el sol que retrocedió, o más bien el tiempo retrocedió, ¿sí? A favor de ellos, a favor de Ezequías. Ezequías había pedido una señal, y esa fue la gran señal. Que el sol se detenga, pero también que retroceda el sol, o que más bien retroceda el tiempo. Hoy en día mucha gente habla acerca de volver al futuro, de a través de máquinas ir hacia atrás, y una cantidad de películas que hablan acerca de eso, de volver al futuro, de volver atrás, ¿sí? Pero eso solamente está en la imaginación del hombre, porque el hombre querrá saber las cosas de atrás, conocer qué pasó de aquí, qué pasó 100 años atrás, qué fue lo que estaba aconteciendo con nuestros antepasados 100 años atrás, o qué va a pasar 100 años adelante, o más bien 10 años adelante. Eso, en la mente del hombre, eso es imposible de lograr y imposible de alcanzar. Pero cuando uno mira al Dios que nosotros tenemos, al Dios que todo lo hizo, la palabra dice, ¿habrá algo que sea imposible para mí? ¿Sí? ¿Será que para Dios le queda grande saber lo que pasó atrás hace 100, 200, 1000 años, 2000 años, 4000 años atrás? A Dios no le queda nada grande. Mucho menos tampoco a Dios le queda grande lo que pueda pasar mañana, lo que pueda pasar esta tarde, lo que pueda ocurrir el próximo mes. Todo, absolutamente todo le es posible para Dios. Para el hombre es imposible, dice la palabra. Para el hombre las cosas sí le son, ¿qué? Imposibles. Y le son tan imposibles al hombre que por eso el hombre se llena de ansiedad, que por eso el hombre se llena de preocupaciones, por eso el hombre se deja llenar de temores, se deja llenar de incredulidades, porque como para él, ¿cierto?, es imposible, ahora él siente una incertidumbre por el día de mañana, ¿sí? Esto no va a funcionar, esto va a ser difícil, esto va a ser, esto se me salió de las manos, y comienzan las preocupaciones, comienzan los afanes, comienzan comienzan en el hombre, sencillamente el hombre a dejarse llevar y a enfermarse, ¿sí? Quizás por el qué pasará, ¿sí? Por el día de mañana, por lo que va a ocurrir el día de mañana. Pero cuando nosotros vamos, si el Señor dice, habrá algo imposible para mí, Dios le está dando a entender al hombre que sencillamente para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Aunque Ezequías, él dijo, es más fácil que el tiempo vaya hacia adelante, siga transcurriendo, a que retroceda, a que vuelva atrás. Precisamente en los asuntos del Señor, la lógica humana no cuenta. No cuenta, la lógica humana queda nula ante el gran poder del Señor, porque en otras palabras, Ezequías podría decir, no, ya Dios ha dicho que esto suceda, pues yo creo que es más fácil que transcurra ya lo que Dios ha dicho que lo que yo pueda pedir, pero más sin embargo dice la palabra del Señor que Ezequías oró al Señor y hizo que
La oración de Ezequías hizo que la oración hizo que retrocediera, que Dios manifestara su omnipotencia en esa petición que él le había hecho. Tremendo. Así que es más fácil, como tú decías, es más fácil adelantar el tiempo que retroceder. Y Ezequías lo admitió. Bueno. Ezequías admitió eso y dijo, y porque le dice al profeta, bueno, ¿y cómo será eso? ¿Que descienda el tiempo o que retroceda? Entonces Ezequías dice, es más fácil que el tiempo siga descendiendo, que siga dando continuidad hacia adelante, a que retroceda. No, realmente no, eso no puede pasar, eso es como difícil, como imposible. Pero su oración hizo que eso aconteciera, que Dios manifestara su omnipotencia en un hecho tan... Esto porque a uno miran los historiadores y empieza uno a mirar y dice que fue un acontecimiento donde llegó a oídos de toda la tierra que este acontecimiento hubiera pasado, que hasta en aquel entonces, bueno, miraron, investigaron y dijeron, pues esto es algo que, o sea, eso es algo que no, como que no cabe en la mente de los hombres, ¿no? Pero ahí es donde Dios da a conocer su glorioso poder. Amén. La lógica del hombre no cabe, no cabe en el razonamiento, en el pensamiento humano jamás cabe que hay cosas que se pueden alcanzar y solamente con Dios. Es solamente fe, por fe. Solamente a través de la fe. Así que hay cosas que son imposibles para el hombre de alcanzar, pero que para Dios todo es posible. La Biblia en el Nuevo Testamento habla acerca de la multiplicación de los panes, Amén, de los peces. La Biblia habla que Jesús caminó sobre las aguas. La Biblia habla que Él reprendió los vientos. La palabra habla que Él resucitó a Lázaro. La Biblia habla que el Señor sanó a muchos los sanó. Pero también encontramos, bueno, la curación del paralítico, encontramos la sanidad de aquellos ciegos y de muchas personas a los cuales Jesús hizo en ellos milagros, sí, que para el hombre o que para la ciencia era imposible, así como aquella mujer que sufría flujo de sangre y la palabra dice que ella todo lo malgastó en los médicos, ¿sí? Y nada ella alcanzaba, no alcanzaba esa sanidad para su cuerpo. Antes la palabra dice que era de mal en peor, todo lo gastó en médicos, todo, absolutamente todo. Por lo tanto, encontramos que aunque para el hombre hay cosas que han sido muy imposibles de alcanzar, Dios demuestra y le ha mostrado al hombre desde el momento de la creación hasta este día que para él es todo, absolutamente todo le es posible. Y cuando hablamos de la palabra posible, ¿qué es posible? ¿Qué significa la palabra posible? Cuando hablamos de la palabra posible, lo que Dios dice, las cosas que podemos realizar, las cosas que podemos alcanzar. Dios dice, esto sí se puede, ¿cierto? Aunque en la mente del hombre, ¿cierto? Está que no se puede. Amén. Lo posible significa es lo que uno pueda realmente creer que Dios puede hacer, que el Señor mismo dice, habrá algo imposible para mí. O sea, él se refirió a él mismo, y si hablamos de algo posible, ahí es donde el ser humano tiene que rendirse. Yo creo que tiene como que rendirse y soltarse de sus temores y de sus angustias y no fijarse ni centrarse en sus limitaciones, sino centrarse en ese Dios, porque lo posible tiene que ver es con lo que Dios dice, con lo que Dios hace, no con la capacidad que nosotros contemos para hacer las cosas. Nosotros somos insuficientes para hacer muchas cosas, pero cuando hablamos de lo posible, hablamos de algo que no cabe dentro de la mente humana, porque estamos hablando que nuestra mente es una mente limitada, nuestra mente es muy limitada, y la mente de Dios no es limitada. Entonces, como llegar a comprender llegar a comprender la omnisciencia de Dios para hacer las cosas, no es cuestión, la mente del hombre no va a alcanzar a llegar a comprenderlo. Por eso no se trata de comprender a Dios, sino de creer
en lo que Él dice que va a hacer. Bueno, y ahí es donde encontramos que para el hombre, cuando hablamos de la palabra imposible es una incapacidad. Es aquella persona que se siente incapaz. Es aquella persona que cree que es difícil de qué, de alcanzar, ¿sí? Es difícil. Para él no cabe en la mente que puede lograr o que puede alcanzar aquello, ¿sí?, que Dios le dice que sí se puede lograr, que Dios le dice que sí se puede alcanzar. En estos días una hermana nos llamaba y dando un testimonio acerca de una sanidad que Dios le hizo a su esposo, cómo Dios sanó a su esposo de cáncer, ¿sí? Ella nos llamaba y nos pedía oración para que Dios sanase, ¿cierto?, a su esposo, que bueno, estaba bastante grave, estaba delicado. Y ocurre que ella nos llama a dar el testimonio, y el testimonio es que cuando lo llevó a revisión no le encontraron absolutamente nada anormal en su cuerpo. Y entonces ella dándole la gloria a Dios por lo que el Señor había hecho. Quizás cuando una persona está enferma, ¿cierto?, mientras está enferma la persona dice, no, es que esto ya, él se va a morir o ella se va a morir, no podemos hacer nada, ¿sí? Porque está obviamente operando la incapacidad del hombre, sí, claro, ¿cierto? Su incapacidad comienza a manifestarse a través de lo que habla, a través de lo que piensa, ¿sí? Y ahí es donde para el hombre comienza a ver algo que es imposible, ¿sí?, que para él es imposible, pero que para Dios es absolutamente posible. Cuando hablamos de algo imposible, cuando dice la Biblia que lo imposible no existe, nos habla de cosas de sobrenaturales, ¿cierto? Cosas que nunca se van a lograr en la mente humana. El hombre humano jamás lo podrá alcanzar, jamás lo podrá lograr. Pero solamente lo logrará o solamente lo alcanzará aquellos que le creen al Señor. Jesús atacó muchas veces lo imposible, esa mente limitada, ¿cierto? Esa parte de los discípulos, cuando los discípulos todo el tiempo estaban allí tratando de limitar el poder, tratando de limitar ¿cierto?, lo sobrenatural de Dios. Ellos trataban de limitar. Y Jesús por eso muchas veces los reconvino, muchas veces los exhortó y le dijo, incrédulos, ¿cierto? Generación perversa, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Cómo es posible que estoy con ustedes, he hecho tantos milagros y aún no creen? ¿Sí? Y todavía siguen dudando. ¿Por qué? Porque el hombre se mete otra vez, ¿sí?, se mete otra vez a lo imposible, ¿cierto? Se mete y comienza a decir, es que esto es imposible, pero es que esto es imposible, pero es que esto no se puede lograr, es que esto no se puede alcanzar. Y cuando el hombre se mete en su mente que no puede, que no es capaz, que no lo va a lograr, que no lo va a alcanzar, pues sencillamente está limitando a Dios. En estos días hablaba con alguien me llamó y me decía, no, pastor, yo ya no aguanto más bien voy a desistir, ¿sí? Voy a comenzar a desistir. Y yo le decía, hermana, entonces, ¿dónde está la palabra? ¿Dónde está su fe? Su problema en este momento, usted no le eche la culpa a nadie, su problema en este momento es usted misma. ¿Por qué usted misma? Porque usted es la que está ahora tratando de limitar a Dios, ¿sí? Con su incapacidad está anulando lo que Dios puede hacer en su vida. Y entonces la hermana como que inmediatamente reaccionó, y eso la llevó instantáneamente como a sacudirse y a decir, sí, pastor, no, yo ahora voy a tomar la palabra, la voy a abrazar y no la voy a soltar, y le voy a creer al Señor.
Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando nosotros dejamos de mirar a Cristo. La palabra dice que un día el apóstol Pedro dio un paso en las aguas, pero cuando dejó de mirar a Cristo y se dejó llevar por lo que estaba pasando a su alrededor, se dejó llevar quizás, o sus ojos fueron desviados y comenzó a mirar lo que no tenía que mirar, fue cuando él se hundió. Entonces salimos, ¿cierto? Nos salimos de esas promesas, nos salimos de la fe y con razón comenzamos ahora a ver que esto es imposible. Comenzamos a creer y a pensar que esto no se puede lograr, que esto no se puede alcanzar. Cuando Dios le dice al hombre, recuerde a través del profeta Jeremías en el capítulo 32, versículo 27, ¿habrá alguna cosa imposible para mí? ¿Habrá algo que sea imposible? Y fue a lo que se le dijo un día a María. A María se le dijo lo mismo. A María se le dijo lo mismo. El ángel se le aparece a María y le dice a María lo que Dios haría con María, cómo a través de ella nacería un ser, ¿sí? El cual se llamaría Emmanuel, sería Dios con nosotros, y esto sería solamente por obra y gracia del Espíritu Santo. Y así que a María se le dice, María, lo que pasa es que no hay nada imposible para Dios. María, lo que pasa es que todo es posible para Dios. Y esto usted lo va a encontrar por allá en el libro de Lucas, en el capítulo 1, versículo 37. Se le dice a María, no, es que todo es posible para Dios. Todo absolutamente es posible para Dios. Y si eso se le dijo a María, ¿cuántas cosas Dios no hará con tu vida? ¿Cuántas cosas el Señor no hará en tu casa, en tu hogar, si realmente crees? La palabra dice, para aquel que cree, todas las cosas le son ¿qué? Todo será ¿qué? Posible. Dice la palabra del Señor aquí en Lucas 1:32, este será 37. 37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Porque ninguna cosa es imposible para Dios. A ver, aquí Dios puso a través por obra y gracia del Espíritu Santo, puso una criatura allí en el vientre de María. Sí. ¿Sí? Y es que era el cumplimiento de una promesa que ellos mismos habían leído, una promesa que ellos mismos estaban esperando, una promesa que era la venida de ese Salvador. Pero cuando ya llegó el momento de los hechos, el momento ya de ese hecho, ahí es donde María habla con el Señor, habla con el ángel y ahí es donde uno encuentra que es que una cosa es saber tener una promesa y otra cosa es estar como preparado para el momento para el acontecimiento, la materialización de esa promesa, poder que se vuelva una realidad, que había llegado ya el momento de esa promesa y ella quizás si el ángel le dice habrá algo imposible para Dios o para Dios no hay nada imposible, es porque en ella vio en cierta manera como una inquietud y a veces eso es lo que esta enseñanza quiere entregar realmente en esta mañana. Que sí que tenemos una promesa, si hemos creído en una promesa, caminemos en esa promesa y creamos en la realización de esa promesa, no por capacidad humana, sino por la misma capacidad del Señor. Y eso era lo que el ángel estaba haciendo entender a María. Bueno, todo es posible, todo es posible. Recuerden, todo es posible. Qué bueno que usted repita allí conmigo y le diga al que está a su lado, todo es posible para Dios. Dígale al que está a su lado, todo es posible para Dios. Amén. Recuerde todo lo que Dios ha hecho hasta este instante. ¿Cuántos milagros Dios no ha hecho? Hizo que el mar se abriera. Hizo que el sol se detuviese.
hizo que el sol también retrocediese. Escuchen, hizo que retrocediese el tiempo. Miren lo que hizo con María. Puso una criatura sin ella haber tenido una relación sexual. Además de eso, lo que encontramos en el libro o en el Nuevo Testamento, allá en los Evangelios, la multiplicación de los panes, ¿sí? Encontramos a Lázaro resucitar. Amén. Encontramos cómo Jesús caminó por las aguas, el Señor reprendió los vientos. Y todo esto demostrándole al hombre que para él no hay nada, absolutamente nada, imposible. Pero ¿cuál es el problema? El problema es en nosotros. ¿Por qué está en nosotros? ¿Por qué no vemos lo posible de Dios, sino más bien nos metemos en la película de que es imposible? Cuando lo que tiene que pasar en nosotros, cuando lo que debemos de hacer es creerle a Dios. Pero ¿por qué nos cuesta creerle a Dios? Porque al hombre le cuesta, ¿sí? Alcanzar lo posible de Dios. Y vamos a mirar algunos problemas, algunas situaciones que se manifiestan en el corazón del hombre para que el hombre no pueda ver lo posible de Dios en su vida. Y esto lo tiene que llevar a usted a recapacitar y a reflexionar para que usted se dé cuenta por qué es que tiene que orar y por qué es que tiene que estar ayunando. ¿Sí? Porque hoy en día el cristiano quiere ver la gloria de Dios, pero no ayuna, no ora por él mismo, para que Dios lo desate, lo liberte de esas cadenas, de eso que le está estorbando ahí en su corazón. No, la gente quiere ver la gloria de Dios y por nada se desanima. ¿Sí? La gente quiere ver la gloria de Dios sin una preparación para poder alcanzar lo posible, lo que es posible. Y vamos a mirar la primera razón por la cual no vemos cosas posibles en nuestra vida es por la religiosidad. Escuche, por la religiosidad. Y cuando hablamos de la religiosidad, es aquella persona que habla bonito, pero que no aplica. O que escucha, pero no le gusta aplicar. Y el religioso es así. Escucha o habla bonito, pero no aplica. No aplica lo que habla o no aplica lo que ha aprendido. ¿Sí? Y ahí es donde está el problema. Entonces queremos ver cosas de Dios, ¿sí? Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver lo imposible, queremos ver que todo eso imposible se vuelva posible, pero ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se logra? Porque hay un problema en el corazón, hay un problema allí en el corazón, y el corazón se volvió religioso, y el religioso es el que no ve la gloria de Dios. El religioso le cuesta ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque como no aplica la palabra, como no obedece la palabra, mucho menos verá el cumplimiento de lo que Dios le habla. Porque la lee y la escucha, pero vuelve y sigue hablando del problema. La lee, la escucha, pero sigue en su mismo razonamiento. Entonces pasa lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos. No les aprovechó la palabra, no vieron la gloria de Dios, no porque Dios no lo haya podido hacer, no porque a Dios le haya quedado difícil, sino porque no la creyeron y por eso la palabra no aprovechó. Entonces ahí es donde viene la persona religiosa, que lee la palabra, hasta declara la palabra, pero en el momento del conflicto, en el momento de la situación, cambia todo, ya vuelve otra vez a lo de su mente, a lo de su capacidad, a su entorno. Entonces es ahí donde tenemos que tener cuidado realmente. Si hablamos palabra, caminemos por la palabra, creamos por la palabra, militemos por la palabra. No podemos hablar una cosa o orar una cosa y a estar pensando en otra. Es como si Dios le dice, yo lo voy a hacer, si Dios dice, ponga las manos que yo voy a sanar a esa persona, la persona que tiene que hacer, ¿cierto? Es tomar esa palabra, ¿cierto? Y ponerla en acción. Pero entonces no, la persona
escuchó la palabra y dice, no, esto no es para mí, ¿sí? Que lo haga el pastor o que lo haga otra persona. ¿Qué está haciendo? O sea, escuchó una palabra y ¿por qué no la pone por obra? Y ahí es donde se vuelven las cosas que imposibles, donde no se alcanza. Porque si Dios me está hablando, ¿cómo es que no voy a obedecer la palabra? ¿Cómo es que no voy a atender a lo que Dios me dice? ¿Sí? Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos manda, lo que Dios nos ordena, no podemos nosotros esperar que Dios haga algo en nuestra vida si no estamos haciendo lo que Él nos está mandando hacer. Entonces, si Dios te manda a orar por los enfermos, ore por un enfermo. ¿Sí? Ore por el enfermo. Bueno, si es alguien que tiene coronavirus, pues no se le acerque, levante la mano, pues para que luego no se vaya a formar un escándalo. Entonces, más bien levante su mano desde lejos, desde afuera de la calle, levante sus manos y en el nombre de Jesús. Padre, sana ese que está ya con ese coronavirus en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Yo creo por la palabra. ¿Sí? Entonces, miren lo que Dios hace cuando nosotros obedecemos, atendemos inmediatamente la palabra. Si yo atiendo, si yo obedezco la palabra, veré lo posible, ¿cierto? Veré la gloria de Dios. Escuchen, veremos la gloria de Dios. Ahora, hay otro problema por la cual no vemos cosas posibles de Dios, por la incredulidad. Y la incredulidad se debe ¿a qué? A la falta de sanidad interior. Una persona que no ha tenido sanidad interior es aquella persona que sencillamente tiene problemas de sanidad interior, ¿sí? Tiene problemas, hay falta de sanidad interior. Y la falta de sanidad interior se debe ¿a qué? Se debe a varias cosas. Porque hay cosas que no han sido tratadas, ¿sí? Una persona que le hace falta sanidad interior, sencillamente hay cosas que no han sido tratadas. También hay cosas en el corazón que lo conlleva a la misma incredulidad. Entonces, como hay cosas que no han sido tratadas, esas mismas cosas lo llevan ¿hacia dónde? Hacia la incredulidad. Y hay cosas que no concuerdan con la fe. Lo que está en el corazón, ¿cierto? No está de acuerdo con la fe. Entonces, una persona que no ha sido sanado en su corazón, se puede manifestar una cantidad de cosas que inmediatamente van en contra de lo que Dios dice, de la misma fe, de la misma palabra, ¿sí? Va en contra, ¿sí? Hay cosas que se van manifestando en el ser humano y siempre se revelan contra la palabra, siempre se manifiestan y van en contra, ¿sí? Van no a la par con la palabra, sino que todo el tiempo van en contra. Y algo que va en contra de la palabra, eso se llama incredulidad. Y es por la falta de la sanidad interior. Entonces, algo que va en contra, un ejemplo, la queja, ¿sí? Eso va en contra de la palabra. ¿Y dónde está la queja? En el corazón. Así que la queja, la persona que se queja, ¿qué es lo que hay en su corazón? Hay carga. La persona que se queja está resentida, está amargada. Le pone pero a todo le pone pero. Siempre tiene una excusa, siempre tiene algo que decir. Nunca aquella persona agacha la cabeza, no es humilde para reconocer y aprender, sino más bien aquella persona lo que hace es siempre estar justificando lo que tiene en su corazón. Siempre, todo el tiempo está justificando. Entonces la incredulidad es falta de una sanidad interior, y la falta de la sanidad interior, mire todo lo que se manifiesta, todo lo que hay en el corazón. Y con razón al hombre le cuesta creerle a Dios. Y entonces, si le cuesta creerle a Dios y hay tantos problemas en su corazón, ¿por qué más bien no se mete en oración y en ayuno para que Dios lo pueda libertar? Para que Dios lo pueda restaurar, lo pueda libertar. Y si Dios lo liberta, con facilidad va a poder creerle a quién. Con facilidad le va a poder creerle a quién. Al Señor.
O sea, aquí no es orar y ayunar para que Dios haga el milagro. Porque hay personas que oran y ayunan para que Dios efectúe un milagro. Pero en realidad el asunto no es pedirle a Dios que haga un milagro porque Él lo puede hacer. Es orar, ayunar para ser libre de todas esas molestias y de todos esos problemas del corazón y darle la oportunidad a Dios, porque entonces una persona herida, una persona que tiene los problemas en su corazón, no debe pedirle a Dios que haga algo que esté con la naturaleza de Dios, porque su corazón es su propio impedimento, es su propio estorbo, es el propio. ¿Por qué? No porque no deje a Dios, sino porque no tiene la capacidad de creer, no tiene la libertad espiritual para permitir, para que se mueva el poder del Señor. Entonces aquí hay que entender es que hay personas que no deben de pedir milagros sobrenaturales, sino meterse en oración y ayuno para que Dios sane y liberte el corazón y puedan ver la gloria de Dios. Porque por eso hay personas que pueden estar pidiendo milagros y cosas sobrenaturales, y no es que no esté con la naturaleza de Dios, porque ya hemos leído que para Dios lo imposible no existe, pero sí está estorbando algo que hay en el corazón. Y eso es lo que Dios estuvo tratando con el pueblo de Israel. Ese es el problema del hombre, ¿cierto? corazón. O sea, todo el tiempo estuvo Dios tratando con el pueblo de Israel, tratando como con esa situación, ¿sí? Que no lo deja al hombre creerle a Dios. En el desierto eso fue lo que a él lo enojó, la queja, todo eso, y el Señor decía, pues que yo les abrí el mar, les di panes en el desierto, hice que la roca brotara agua, y todavía este pueblo se queja, todavía no me cree, todavía no quiere avanzar, todavía no quiere seguir adelante, todavía están pensando en volver otra vez a Egipto. Y así el problema era el corazón. Y así hay muchos. Hoy en día la gente, aunque Dios está haciendo milagros, la gente no cree. No está creyendo. La gente no está creyendo. O sea, aunque Dios le hizo ya milagros, han visto la gloria de Dios en tiempos pasados, hay muchos que todavía siguen dudando, ¿cierto? Siguen en esa incertidumbre. Siguen allí pensando, no, más bien me resigno a no tener esto. Me resigno a no ver nada, no me preocupo, no me desespero, más bien me quedo quieto, porque la voluntad de Dios es que yo sea una persona pobre, y esto es humildad, y ocurre que es el engaño del mismo diablo. Porque el problema del corazón del hombre, el problema del hombre es que lo lleva y lo limita tanto y no lo deja ver, ¿cierto? Cosas que son posibles. Si usted trata con su corazón, aunque las vea, ¿no? Aunque las haya visto. Si usted permite que Dios comience a limpiar tu corazón, si tú permites que Dios comience a limpiar tu corazón, ¿sí? Cuando nosotros permitimos eso, nuestro corazón va a poder tener tanta libertad, ¿sí? Para que cuando Dios nos hable la palabra, inmediatamente ese corazón pueda aceptar todo lo que Dios diga. Pero la misma palabra, recuerde que la palabra habla de pedregales, ¿sí? Sí. Esos pedregales impidieron que esa semilla, o sea, esa palabra pudiese entrar, y como hay tantos pedregales, impide que la semilla pueda producir, y al no producir la semilla, al no crecer la semilla, obviamente el estorbo son las piedras, y eso es lo que ocurre cuando nuestro corazón no está no está bien, no está libre. Cuando tu corazón no está libre, a usted le cuesta que Dios te pueda hacer un milagro. Cuando tu corazón no está bien, a usted le va a costar que Dios pueda hacer algo grande. Y déjeme decirle que para Dios no hay nada imposible. Para Dios lo imposible no existe. Este será un año de bendición, este será un año de victoria, este será un año grande, este será un año poderoso. Aunque estemos pasando, aunque el mundo esté pasando, aunque el mundo esté pasando por situaciones, por dificultades, aunque el mundo esté pasando por los peores momentos, no, yo tengo que seguirle creyéndole a Dios. Amén.
Yo le tengo que seguir creyendo a Dios. Yo no puedo creer que me voy a morir con el coronavirus. Usted no se va a morir. Reprenda ese espíritu inmundo. Más bien saque lo que tiene usted en su corazón, ¿cierto? Y más bien creámosle a Dios que nada nos va y nada te va a pasar. No, y que en estos tiempos, por los cambios de clima, hay resfriados, hay gripas, hay todo eso. Y entonces la sugestión de cualquier persona que sienta un dolor de garganta, que le dio un estornudo, entonces inmediatamente ya lo primero que hace se manifiesta en lo del corazón, la angustia, que eso ya será el coronavirus, que ella tiene esto, porque los síntomas son muy parecidos. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el corazón, de verdad que uno de los problemas más grandes para Dios obrar es el corazón del ser humano. Mi manera de pensar y mi manera de hablar. Mi manera de pensar y mi manera de hablar. Sencillamente, la palabra dice que la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hablar? La palabra del Señor dice, la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Eso es lo que dice el Señor. Es lo que tiene que abundar en nosotros. La palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. Pero si la palabra no abunda, en el corazón, ahí para darnos cuenta qué es lo que realmente tenemos en el corazón, nosotros tenemos que analizar qué hablamos durante todo el día. La mejor forma de darnos cuenta qué abundancia hay en el corazón. Que la palabra dice que su palabra debe morar abundantemente en nuestros corazones. No es decir, yo tengo palabra, yo creo que sería bueno uno en las noches sentarse y mirar y analizarse todo lo que habló durante el día. Qué habló, qué confesó, qué declaró, qué habló durante el momento de las situaciones, de una llamada, de una comunicación, de algo. ¿Qué hablamos? Es bueno mirar, porque la Biblia es clara cuando dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la mejor forma de darnos cuenta qué tanta palabra hablamos, no es decir, es que yo sí creo, yo creo que aquí es como ponernos por lo menos en la noche, sentarnos y mirar, bueno, Señor, hoy fue durante este día que hablé, cómo hablé, cuál fue mi manera de hablar, qué palabras salieron de mi boca, qué palabras hablé cuando hablaron, cuando me dijeron, cuando, hubo una conversación. En todo lo que hablamos durante el día es bueno mirar a ver qué tanta palabra fue la que hablamos, qué confesiones de fe hicimos. Dentro de ese diálogo que tuvimos, cuánta palabra salió de nuestro corazón. Esa es la mejor manera para nosotros darnos cuenta de qué cantidad de palabra mora en nosotros. Bueno, entonces le damos gracias a Dios por este tiempo de palabra. Le damos gracias a Dios porque sabemos que lo imposible para Dios no existe. Amén. Lo imposible para el Señor no existe. Entonces, ¿qué necesitamos para ver lo posible de Dios? Ya sabemos que lo que impide lo posible de Dios. Recuerde lo que vimos, la religiosidad, la incredulidad, la falta o nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Todas estas cosas están estorbando lo posible de Dios. Ahora, ¿qué necesitamos para ver lo posible? ¿Qué necesitamos para ver lo posible? Lo primero que necesitamos es caminar de la mano con Dios. Amén. Para ver lo posible de Dios es caminar de la mano con Dios. Lo segundo que necesitamos es escuchar la palabra a diario. A diario necesitamos escuchar la palabra. Porque yo veo que la gente hoy en día ya no lee la Biblia. Hay gente que hoy en día prefiere más bien escuchar una prédica y hoy en día la gente ya no lee la Biblia. Hoy en día la gente, si uno le pregunta dónde queda el libro de Habacuc, hay personas que no saben dónde queda el libro de Habacuc. Hay personas que hasta el día de hoy no saben dónde queda el libro de Filemón. O ¿sí? si existe. O si existe. Hay personas que no saben dónde queda
el libro de Ageo, o nunca lo han leído, ¿sí? O el libro de Lamentaciones. Porque las personas hoy en día están más acostumbradas a escuchar, ¿cierto? Y a no interesarse por leer esta bendita palabra. Usted tiene que interesarse por lo que dice aquí. Lea la palabra, medite en ella, ¿sí? Pero no, la gente hoy en día pasa un día, pasan 2 días, 3 días, una semana y no leen la Biblia. Y con razón hoy en día el ser humano tiene tantos problemas en su corazón, tiene tantas situaciones en su corazón y lo que menos tiene es palabra. Y como no, ¿por qué no tiene palabra? Porque no la lee, porque no la medita, porque la gente hoy en día más fácil ve una novela, más fácil ve una película, eso sí dura 2 horas, 1 hora viendo una novela y chismoseando, quizás en el Facebook, en WhatsApp, eso sí, hay gente que le dedica tiempo a eso, pero la palabra no está. Y con razón, la mente del hombre, su forma de pensar y su forma de hablar es de acuerdo a lo que tienen donde, en su corazón. Al hombre le cuesta creerle a Dios, le cuesta que Dios pueda hacer algo grande porque sencillamente no tiene la palabra. Y si no tiene la palabra, ¿cómo le va a creer a Dios? Si no tiene lo que lo lleva a creer a Dios, que es la misma palabra. La misma palabra es la que nos conlleva a creer que es posible, que eso Dios lo podrá hacer. En estos días estábamos por allá orando por alguien, ¿sí? Y entonces todo el tiempo que estuvimos allá con esta persona, todo el tiempo era quejándose. Y no solamente quejándose, sino diciendo hasta vulgaridades. Y yo le decía, mire, este es el problema suyo. El problema suyo son sus quejas y el problema suyo son sus vulgaridades. Bueno, pastor, yo quiero que usted nos explique acá ahorita. Por ejemplo, esa persona decía, yo escucho la emisora todo el día y en la noche. O sea, de pronto ese es el decir del ser humano. Yo estoy escuchando las prédicas todo el día. Entonces dice, y es que yo escuché, bueno, todos dicen, duermo con enlace, duermo con la emisora, y está en la predicación, pero yo quiero que usted nos explique esa parte porque eso es un engaño que el enemigo usa para que la persona justificarse, o sea, para decir, como quien dice, yo estoy conectada con Dios, y ocurre que usted no está conectado con Dios porque escucha a otra persona. Eso es lo que yo quiero que demos a entender. El problema está en que no estamos escuchando la palabra, o sea, no estamos meditando. Yo puedo estar predicando, yo puedo como pastor predico, ¿cierto? Pero si hablo tantas palabras elocuentes o tantas palabras que lo único que lo hacen inflar y no damos palabra de Dios, no damos palabra, que es lo que la gente hoy en día no quiere, ¿sí? Y hemos estado dando la palabra del Señor. Hay que hablar en lo que está aquí. Yo no puedo tratar de inventar y de decir y decir tantas cosas y embolatar a la gente, distrayéndolo con palabras, solamente con revelaciones, y ahí se queda la gente, con revelaciones, y nunca avanza y nunca crece. A mí me preocupa mucho eso. Me preocupa que la gente hoy en día no tiene como fundamento para su vida es la palabra. A mí eso me preocupa mucho. Y con razón. Puede venir un viento de doctrina, viene el diablo, viene lo que sea y tumba a esa persona. ¿Por qué? Porque como no tiene la palabra del Señor, ¿por qué la gente fácilmente abandona su hogar? Porque las personas fácilmente se casan con otras personas. ¿Por qué las personas cometen tantos errores? Por la falta de la palabra en su corazón. Hoy en día la gente no... Yo me imagino cuántas personas tienen la Biblia y ni siquiera la han leído toda. Hay gente que tiene hasta 10 Biblias en su casa y no la han leído toda. Ah, no, si usted ya la leyó toda, vuelve y léala. Y comienza a meditar en ella, y medite en ella. Y es porque es Dios el que le está hablando, ¿cierto? Es Dios a través de la Biblia. Cuando usted la lee, Dios le está hablando a usted. Pero cuando usted está dependiendo de otra persona, es porque usted depende de esa otra persona y no está dependiendo de Dios.
Ese es el problema. Así que lo que nosotros debemos de hacer es que para ver lo posible de Dios necesitamos caminar de la mano con el Señor. Si usted mira en la palabra, ¿qué hacía Moisés para poder guiar al pueblo? Para poder hacer esos milagros, para ver lo posible de Dios. ¿Qué hacía Moisés? ¿Qué tenía que hacer Moisés? Tener ese contacto directamente con Dios. Moisés no tenía contacto con nadie más sino con Dios. ¿Sí? Él ahí tenía a su hermano Aarón, tenía a su hermana María, pero no, él no se fijaba de lo que decía María y lo que decía Aarón. Él se fijaba era de lo que decía Dios, porque para él era más importante lo que decía Dios que lo que decían sus hermanos o lo que decía el pueblo. Y cuando él venía era con lo que Dios le había hablado, con lo que Dios le había enseñado. Entonces, si nuestro corazón no está preparado para recibir lo que Dios nos dice, ¿sí? O si nos cuesta recibir esa palabra, muchas veces usted le dice a Dios, Señor, háblame, ¿cierto? Y de repente, yo no sé si usted comienza a leer el libro de Ezequiel o comienza a leer el libro de Apocalipsis, ¿sí? Porque hay algunos libros que hablan muy fuertes, pero hablan demasiadamente fuerte. Y hoy en día la gente no quiere eso. La gente lo único que quiere es que le hablen, ¿cierto? Que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, ¿sí? Y entonces la gente hoy en día lo único que quieren es escuchar palabras que lo inflen y no palabras que realmente lo bendigan o que lo lleven a crecer espiritualmente. Entonces cuando nosotros no aceptamos la palabra, sino cierta palabra, y ahí es donde la gente, por eso es que comienza a buscar predicadores. Hay gente que selecciona los predicadores, porque hay palabras que solamente lo inflan, ¿sí? Hay palabras que solamente escuchamos lo que nos gusta. Nos gusta, pero no queremos una palabra que realmente comience a transformar. Vaya a transformar un área de nuestra vida. En estos días alguien me decía, pastor, no, yo ya le dije a mi familia que aquí no más mentira, pero porque han estado escuchando la palabra, porque la palabra ha estado llegando. Amén. ¿Sí? Como la palabra ha estado llegando, mire cómo la gente comienza a cambiar. Amén. Pero no, la gente hoy en día quiere escuchar una palabra que, como dices tú, ¿sí? Que solamente le agrade, lo haga sentir bien, con ella. Pero no una palabra que lo lleve al cambio. Sí. Entonces, si la palabra no te está llevando al cambio, a la transformación, y usted quiere solamente sentirse bien, tenga cuidado. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura de Dios es útil para instruir, para redarguir, para corregir, para preparar al hombre para toda buena obra. O sea que siempre que nosotros escuchemos palabra, no siempre va a haber palabra de consolación, no va a ser siempre palabra de motivación. Van a haber momentos de palabra de corrección, van a haber momentos de palabra donde Dios dice, donde me está enseñando. Y cuando Él me enseña, quiere decir que me va a tumbar conceptos, me va a derribar cosas que yo creía que estaban bien y tengo que ahora adaptar la manera de Él para hacerlas. Mire que Jesús estuvo con los discípulos 3 años y medio. Estuvo Jesús ahí con los discípulos, enseñando. Y entonces Jesús les enseñó 3 años. Y la pregunta es, ¿qué pasó con esa palabra que ellos recibieron durante 3 años? Porque cuando vino el momento de la situación, ellos salieron corriendo, ellos abandonaron a Jesús. ¿Por qué lo abandonaron? Porque recibieron ellos más bien se llenaban, se inflaban cuando veían los milagros, ¿sí? Cuando veían cosas sobrenaturales. Yo me imagino ahí todos emocionados, todos contentos, ¿sí? ¿Y quién no se emociona cuando ve un milagro, cuando ve algo grande de Dios en nuestra vida? Todos queremos ver la gloria de Dios. Es más, estamos hablando, ¿cierto?, de que todo es posible para Dios. Pero ocurre que para que eso se lleve a cabo, para ver para ver lo sobrenatural de Dios, para ver eso que se vuelva posible, eso imposible que se vuelva posible, es necesario permitir que la palabra se quede en nosotros. Así que debemos nosotros
de creer a la palabra, debemos de meditar, debemos de estar escuchándola de día y de noche, debemos Amén. de creerle a esta palabra. De lo contrario, solamente seremos un metal que resuena y un címbalo que retiñe, dice la palabra. Así será el cristiano. Y cuando venga el Señor, dice la palabra, cuando venga el Señor por su iglesia, dice la palabra, será que hallará fe en esta tierra. Hallará gente que ha permitido que la palabra se quede. O solamente personas que buscaron el acomodo para su corazón y no el acomodo de la palabra en su corazón. ¿Sí? Porque es permitir la palabra y no permitir mi corazón que se acomode donde esté una palabra donde mi corazón se pueda acomodar. No, usted no puede buscar una palabra donde su corazón se acomode. Usted tiene que buscar es más bien que la palabra venga y lo acomode a usted. Porque de lo contrario, Nos arregla. de lo contrario, por eso es que la gente hoy en día encontramos tanta gente infiel. Por eso es que encontramos que la gente, el amor de muchos se está enfriando. Por eso es que encontramos hoy en día que la gente comienza a servirle a Dios y lo hace de cualquier forma, lo hace de cualquier manera. Porque es que no está permitiendo que la palabra entre, la palabra lo cambie, la palabra lo transforme. No, a la gente le parece duro, todo le parece duro, todo le parece incómodo, todo le parece terrible. ¿Pero por qué le parece terrible? Porque como no está la palabra, sino más bien su corazón, entonces su corazón se quiere acomodar. Ah, no, me quiero acomodar aquí donde no me exijan tanto, aquí donde no me digan que yo tengo que cambiar. No, aquí sí me gusta, aquí sí me gusta, aquí sí me gusta. Pero el corazón es el que se está acomodando, ¿cierto? Y ocurre que cuando viene la palabra lo empieza a acomodar a usted. Los discípulos, los 3 años y medio, por eso Jesús le dijo a ellos, el Señor dijo, mientras el esposo esté, ellos no van a ayunar. Mientras el esposo esté, ellos se van a acomodar y van a decir qué chévere, qué rico, qué bacano, esto es lo que nos gusta. Pero cuando el esposo se ha quitado, ahí es donde ellos van a entender realmente, ¿sí?, lo que es realmente llevar la palabra. Y cuando el esposo fue quitado, Jesús le dijo a ellos, ustedes van a conocer cuánto le es necesario, cuánto va a ser necesario padecer por causa de mi nombre, cuánto le va a ser necesario llevar realmente la palabra en mi corazón. Y ahí es donde ellos pudieron entender, ¿sí? De ahí en adelante no hubo quien les quitara la palabra del corazón. De ahí en adelante no hubo quien los moviese de la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra había encontrado un espacio, había encontrado un lugar donde quedarse, ¿sí? Si la palabra no se queda, si el Señor no se queda con la palabra, hermanos, tenga cuidado, porque usted está construyendo en heno, en hojarasca y en madera. Y ocurre que dice la palabra y a mí me parece que esto es muy tremendo para hablarlo en esta tarde. La palabra dice que la obra de cada uno va a ser probada. ¿Sí? La obra de cada uno. Entonces cada uno se va a presentar allá delante de Dios. Algunos con madera, otros con heno y otros con hojarasca. Y otros con oro y otros con piedras preciosas. Y ocurre que el que llega allá con la madera va a pasar porque todos vamos a pasar por el fuego, todos pasaremos por el fuego. Cuando pasemos por el fuego, inmediatamente la obra de cada uno tiene que ser probada. Entonces cuando pasemos por el fuego al otro lado, alguno va a decir, pero Señor, si yo venía con la madera, ¿qué pasó? Ah, no, es que usted pasó por el fuego, se quemó y el fuego la quemó, ¿cierto? Y van a pasar otros con el oro y pasarán y dicen, uy, pero este oro lo veo como más brillante. Sencillamente el fuego lo purificó más, ¿sí? Y entonces el Señor está dando a entender que el oro, las piedras preciosas y la plata
significa la obra que Dios hizo con nosotros. Pero el heno, la madera y la hojarasca representa la obra que usted hizo de acuerdo a su voluntad, ¿sí? Lo que usted no le permitió a Dios hacer, sino más bien lo que usted hizo, ¿sí? Esa es la madera, ese es el heno y esa es la hojarasca. Pero ¿por qué el oro? Ayer hablaba con un pastor, me decía, pastor, ocurre que el oro, cuando alguien va a sacar oro, si alguien tiene su corazón bien corrompido, me decía, pastor, cuando alguien va a sacar oro, si tiene el corazón bien corrompido, el oro se esconde. Sí. El mismo oro se esconde cuando alguien está sacando oro, el oro se esconde. ¿Y por qué se esconde? Porque hay un corazón corrompido. Y ocurre que cuando la palabra habla del oro, que la obra de muchos será el oro, ocurre que lo que está dando a entender el precio que hay que pagar, ¿sí?, por el oro. El precio que hay que pagar por el oro es muy alto. Sí. En cambio, usted la madera la puede encontrar por ahí, en cualquier parte, ¿sí? Las hojas también la puede encontrar en el piso, en el suelo. Y ocurre que es el poco sacrificio, ¿cierto? La poca disposición de las personas. Y muchos llegarán, es que yo hice. Y el Señor dice, pero usted hizo tanto que a lo último no hizo nada. Porque para mí lo que usted hizo fue un pedazo de palo o una hoja seca. Eso fue lo que usted hizo. Pero no es que yo veo pero yo veo que sí tiene un oro. Se esforzó más. Un ejemplo. Escúcheme. Entonces es como los que llegan a la iglesia a las 11 de la mañana y viven al frente de la iglesia. Y los que viven a 3 horas de la iglesia y son los primeros que llegan. No se ha abierto la iglesia, no se ha abierto las puertas de la iglesia y ya están en la puerta de la iglesia. Esos son los que para Dios llevan el oro. Pero esos que pudiendo esforzarse no se esforzaron, lo que van a presentar delante de Dios es pura madera y pura hojarasca. Y esa es la palabra, esa es la obra que realmente o hemos permitido de Dios o no hemos aceptado de Dios. ¿Por qué no hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Por qué no hemos visto lo imposible? Porque en nuestro corazón hay un grave problema. Pero si quieres ver la gloria de Dios en tu vida, vas a ver las cosas imposibles de Dios, las vamos a ver. Amén. Necesitamos caminar de la mano con Dios. Amén. Necesitamos escuchar la palabra de Dios de día y de noche y creer a lo que Dios dice. Pero para eso nuestro corazón tiene que estar sano, tiene que estar preparado. Amén. De lo contrario, no podremos permitir que la palabra venga, entre a nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos. Precioso amado mío, te glorificamos, Señor, y te exaltamos. Padre eterno, gracias por esta tu palabra. Gracias por tu mensaje. Gracias, Dios de los cielos, que nuestro corazón se abra solamente para ti, que nuestro corazón se abra para la palabra. Señor, perdónanos, oh Dios de los cielos, Padre, por fallarte. Señor, por no creer, por no aceptar que la palabra entre, por no permitir que la palabra, Señor, cambie nuestro corazón, por no permitir que la palabra transforme nuestro corazón. Padre, perdónanos, Dios de los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo bendigo cada uno de los que están allá, Señor, los que se quedaron allí, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, creemos, Señor, que vienen tiempos mejores. Creemos que vienen tiempos gloriosos. Creemos que vienen tiempos de victoria, de bendición. Creemos, oh Dios de los cielos, firmemente a la palabra tuya, a lo que tú nos has hablado, a lo que tú nos enseñas, Señor. Creemos firmemente que no seremos confundidos, no seremos avergonzados, Señor, que tú cumplirás
cumplirás lo que has dicho, que tú cumplirás lo que nos has prometido, que tu palabra se cumplirá, que tu palabra se cumplirá, que tu palabra se cumplirá, que tu palabra se cumplirá. Dígale, Padre, yo creo que tu palabra se cumplirá. Yo creo, Señor, que será posible, es posible creer, es posible esperar, es posible, Dios de los cielos, ver cosas grandes, ver cosas gloriosas, Padre. Gracias, Señor, por la sanidad del que está enfermo. Gracias, Rey de Gloria, por levantar a ese empresario. Gracias, Rey de Gloria, Padre. Señor, por despertar, avivar la iglesia. Señor, por sacudir la iglesia, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, comienza a libertar, comienza a despertar. Abre los ojos del entendimiento, abre los ojos del Espíritu, para que esta palabra llegue, para que esta palabra cambie, para que esta palabra transforme, para que esta palabra liberte, Rey de Gloria. Comienza a transformar, comienza a libertar en el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompen cadenas, se rompen yugos, se rompen ataduras, se rompen ligaduras, Señor, se rompen cargas, opresiones. Todo lo que no es tuyo, sácalo en el poder de la palabra. Declaramos libertad, declaramos vida, declaramos cambio, Señor. Ese corazón, Señor, es libre de toda, Señor, de todo estorbo, de toda queja, Señor. Ese corazón es libre, Padre. Se rompen las cadenas, se quebrantan las ataduras. Saca lo pedregoso, saca los espinos del corazón, saca los temores, la incredulidad, la religiosidad, Padre, la incredulidad, Señor, la falta de sanidad interior. Todo lo que está en el corazón se va en el poder de la palabra. Comienza a libertar en el nombre de Jesús, en el poder de la palabra. Yo declaro libre tu pueblo, tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, aleluya. Sé que has vencido ya. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue fiel. Tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. En ti confiaré, Tu promesa sigue fiel. Tú eres fiel. confiado Andaré, en tus manos estaré. Siempre
damos muchas gracias. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Muchas gracias. Aleluya. Amén y amén. Bueno, damos gloria al Señor, gloria al Rey de Gloria. Damos toda la alabanza. Recordemos, comparta este mensaje si ha sido de grande bendición. Vamos a participar de la Santa Cena, vamos a participar del pan, vamos a participar de la copa. Padre, santifica este pan, purifica esta copa. Señor, tu palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Señor, para tu gloria, Señor, para tu honra, y en memoria tuya lo hacemos. Podemos participar de este pan. Gracias, Señor. Amén. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comemos del pan, bebemos de la copa. Dice la palabra que la muerte del Señor nosotros anunciamos hasta que Él venga. Señor, muchas gracias. Podemos participar de esta copa. Amén y amén. Bueno, Dios les bendiga a la familia, Dios les bendiga a todos. Amén. Bendiciones, les recordamos, ahí están nuestros horarios, seguimos esta tarde a las 5 de la tarde y estaremos, recuerde, también el día de mañana a las 6 de la tarde y el ayuno el día martes. Estamos pendientes, esperando, expectantes cuando realmente vamos a abrir. No siendo más, nos despedimos. Bendiciones, un gran abrazo. Bendiciones para todos.